dice en la calle, de lo que dicen los políticos, pero esta mañana nos acompaña Indira Urbaneja, ella es consultora política y vamos a hablar justamente de eso. Gracias, Indira, por acompañarnos esta mañana. Un gusto siempre estar contigo y con tu audiencia. Bueno, vamos a iniciar esta conversación hablando de esa tesis que está por allí en la calle, rodando. Mucha gente hace referencia a la posibilidad de que se suspendan las elecciones, de que se exponga una nueva fecha, de que se plantee una nueva fecha para esas elecciones presidenciales del 28 de julio. Indira Urbaneja, ¿lo ve factible? La factibilidad de quitar o de rodar la fecha siempre va a estar porque el mundo político hoy es impredecible, sobre todo en Venezuela. El punto de la discusión debería centrarse en lo que necesita hoy el país. Y el país hoy necesita elecciones. Para que repita Maduro, para que pierda Maduro, para que gane la oposición, para que pierda la oposición, el país necesita elecciones. ¿Por qué? Ya hay plena coincidencia, tanto entre sectores oficiales como opositores, de que las sanciones tienen que ser levantadas, de que las sanciones impiden la recuperación sociopolítica y socioeconómica del país. En este sentido, la comunidad internacional ha planteado de que no hay posibilidad de negociar sanciones si no se celebran elecciones en Venezuela. Por eso es que el hecho de que aquí se celebre una elección el 28 de julio es vital, no nada más para los polos políticos, sino para el país. Bueno, elecciones con unas condiciones específicas que se han planteado también desde la comunidad internacional. Las elecciones tienen que ser elecciones en cumplimiento de la Constitución y de la ley. Lo que las elecciones no pueden tener es ni sobrepasarse la ley para favorecer al oficialismo, pero tampoco se pueden meter cosas para favorecer los caprichos de ciertos sectores opositores. Es decir, no podemos condicionar las elecciones para que le queden como un zapato, como un traje a la medida a oposición al gobierno. Las elecciones tienen que ser simplemente adaptadas a la Constitución y a la ley para que todo el mundo quede feliz. ¿Y el día de hoy esas elecciones están planteadas con esas condiciones que establece la Constitución a su juicio? Bueno, fíjate, uno de los principales requisitos es lo de la observación internacional y eso está planteado. De hecho, a pesar de que la semana pasada, en días pasados, se hizo una solicitud a la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional iba a hacer una solicitud al CNE para suspender la observación y la participación de la Unión Europea, eso no ha procedido. Yo creo que el CNE va a actuar conforme a derecho y va a actuar de forma autónoma y va a mantener el tema de la observación internacional, que es un punto importante porque además están los acuerdos de Barbados. Yo creo que hasta ahora, bueno, lo único que no puede regular es el Internet, el espacio de las redes sociales, pero a nivel de medios hemos visto incluso cómo se ha roto el cerco del candidato de la oposición. Yo lo he visto en Venevisión, lo he visto en otros canales, o sea, yo creo que ese tema de balancear lo de los medios, observación internacional, el tema de garantizar la participación, ya después lo que le queda es a la oposición tener una buena maquinaria para la veeduría y el respeto al voto. Ahora, ¿cuál es el reto del oficialismo en este momento? Mucho se habla de la popularidad del gobierno que lidera Nicolás Maduro en este momento. ¿Cómo lo ve Indira Urbaneja? ¿Es un reto para el Ejecutivo Nacional de cara a este proceso comicial la popularidad de Maduro? Mira, siempre en cualquier proceso, cuando tú eres gobierno y además tienes 25 años gobernando, el tema del desgaste y el tema de que qué tan popular soy es un tema normal, viene asociado a ese paquete. Ahora, más allá del tema de la popularidad del presidente o no, el chavismo tiene una base dura, tiene un techo duro que responde a su ideología y a su sentimiento por Chávez. Y ese chavismo va a votar, sea Nicolás Maduro, sea Pedro, sea Juana, sea María, porque es la línea, en este caso, del partido y es la línea ideológica. En todo caso, lo que preocupa, más allá del techo que pueda tener el gobierno o no, lo que preocupa es la capacidad de la oposición de romper ese techo que tiene el chavismo y de enamorar para sobrepasar al chavismo o de ir con una oferta unitaria para sobrepasar al chavismo. ¿Por qué te hago esta acotación? Porque hoy los números que yo manejo, con la fractura que hay en la oposición, con una candidatura que como todo empieza como la espuma, y en política, y quienes conocen de ciencias políticas, quienes conocen de marketing político saben de lo que le estoy hablando, de que por lo general tú generas una expectativa, estás en la espuma, pero lo más difícil siempre para un consultor o para un estratega político es mantener esa espuma. Y la espuma del señor Edmundo González viene en caída libre. ¿Por qué? Porque todo el mundo pensó que iba a funcionar el tema del endoso, de que simplemente yo soy María Machado y le coloco la mano al señor Edmundo y ya una vez él absorbe mi popularidad, y eso no es así, y eso lo vimos el sábado, se evidenció con ese gran evento que llaman ellos. Yo no le vi lo grandioso, pero bueno, ellos dicen que fue muy grande en Aragua. En ese escenario, el chavismo, los números que yo manejo, es que la diferencia chavismo y ese sector de oposición, que son los que están polarizando en este momento la pelea,
no es muy grande. Y más con la caída que viene trayendo el señor, es muy posible que Nicolás Maduro se vuelva a imponer. Porque ¿qué es decir, que en esos números que usted maneja no van muy distantes ¿en cuánto? ¿De cuánto estamos hablando en números? Esa brecha que inventa Mega Análisis y todas estas encuestadoras, porque lamentablemente lo que hicieron fue una guerra de encuestas, en la que yo manejo que una encuesta además privada, que manejan sectores de inteligencia internacional y embajadas. La diferencia entre ese sector de oposición, a mí no me gusta ponerle nombre, porque yo no creo que esos sean ni votos ni de María Corina ni de Edmundo, porque ellos no han tenido tiempo para construir una base electoral. Digamos que ese sector que está descontento con el gobierno y se agrupa en esa oposición, entre ellos y Nicolás Maduro la diferencia hoy son 5 puntos. Y estaría por encima entonces ese sector que se identifica con el sector opositor. En 5 puntos eso es nada, y más cuando lo que faltan son 60 días, porque es un efecto espuma, es un efecto donde yo vendo una expectativa que después se va a venir abajo. ¿Y cuáles son las verdaderas fallas? Centrémonos entonces... ¿Se va a venir abajo por qué, según Indira Urbaneja? Bueno, pero es que nada más el hecho de que el sábado, en el primer acto público, donde tú tienes que enamorar a las masas, allí ocurrieron, vamos a analizar entonces qué pasó el sábado. Primero, la convocatoria. Eso, si se supone que era el primer evento de María Corina con el señor Edmundo juntos, eso tenía que haber sido una convocatoria aplastante. Yo no vi eso. Segundo punto, el discurso del señor fue muy malo. De hecho, los analistas que defienden a ese sector lo que dicen es, bueno, el discurso no fue bueno, pero por lo menos tiene una voz bonita, una voz conciliadora. Eso no es lo que necesita un país como Venezuela. ¿Por qué el discurso, a su juicio, fue malo, o a juicio de los analistas que han dado a conocer sus opiniones? Bueno, imagínate tú que todo el país evidenció el desencuentro entre María Corina y Delsa, y el discurso era tan malo que ellos estaban aupando. ¿Por qué se genera el problema entre ellos en tarima? Porque ellos estaban desesperados buscando que la masa reaccionara. Y aquí te voy a hablar como una técnica, te voy a hablar técnicamente como lo que se dice en marketing político. Cuando el discurso no conecta con la masa, la gente no entra en la euforia, empieza a aplaudir, se mueve. Eso es un tema incluso, quienes saben de marketing político, vuelvo a hacer la acotación, sabemos que cuando diseñamos, yo diseño discursos, por ejemplo, cuando nosotros diseñamos el discurso del candidato, una de las primeras cosas que nos aseguramos es que existan palabras claves y existan momentos picos y emotivos para que cuando el candidato o la candidata están hablando, la masa reaccione. ¿Por qué estaban todos más bien haciéndole señas como que si estaban en un show de Sábado Sensacional? Griten, aplaudan, muévanse, porque el discurso del señor no estaba conectando. Entonces hay dos formas de evaluar el discurso. Te repito, esto es una apreciación netamente técnica. Tú evalúas el discurso desde el punto de vista de contenido, que puede ser que lo que tú estás diciendo es factible, es realizable, quizás es lo que el pueblo quiere escuchar, pero también lo tienes que analizar desde el punto de vista afectivo, emotivo, que es cuando tú logras emocionar a la masa. Y eso no lo vimos el sábado. Y eso es necesario para ganar una elección. Para ganar una elección tú tienes que enamorar a la gente, convencerlo. Hay que haya un alto porcentaje del país que rechaza la gestión del gobierno oficial, del gobierno del chavismo. Sí, esa es una de las apuestas de este sector de oposición. Pero eso no es suficiente para ganar la elección, porque ¿qué pasa? Aunque existe un descontento, puede ocurrir que como la oferta no me enamora, bueno, me abstengo. No quiero votar por el chavismo, pero lo que estoy recibiendo de este lado no me convence, entonces me abstengo, me quedo en mi casa. En este momento, ¿considera Indira Urbaneja que la abstención se pone sobre la mesa del escenario actual de la sociedad venezolana? A partir del sábado sí, yo no la veía, yo veía antes del sábado, veía la posibilidad de que la abstención estuviese más bien en sus niveles más bajos, porque yo sí creo que hay una expectativa de los venezolanos en general de votar y de querer participar. Pero cuando yo vi ese desastre del sábado, cuando yo te digo desastre, te lo pinto desde el punto de vista técnico-político, yo dije, bueno, aquí va a pasar que mucha gente no va a conectar con ese traspaso que le hace María Corina al señor Edmundo, y yo creo que esa es la gente que entonces ahora empieza a pensar en abstenerse. Pero además, después de ese evento, ocurrió algo muy triste, que es que la señora Machado sale dando unas declaraciones en CNN diciendo que las elecciones no son libres.
Entonces, ¿cómo tú entiendes de que tú estás haciendo todo para participar, pero al mismo tiempo ya empiezas a cantar fraude desde ahorita? Faltan 2 meses todavía para las elecciones y ya estás hablando de fraude, ya estás hablando de una cantidad de inconsistencias y de cosas. Entonces, ahí es donde tú dices, ¿qué quiere este sector? ¿Quiere realmente participar en una elección o quiere cantar fraude? De la gente a través de la red social X. ¿Qué dicen los ciudadanos venezolanos que nos están viendo a esta hora en Primera Página?